Em quedo amb aquell espectador que deia si entre vostès no hi ha cap euroscèptic, aquí alguna cosa falla. ¿Cap de vostès es euroscéptic, Javier Nar? En absoluto, yo creo que eso es una prueba de sentido común. El ser euroescéptico es una fórmula, yo diría, de un sálvese quien pueda, que además es de un cortoplacismo y de una miopía notable. Europa, que es una realidad profundamente insatisfactoria, simultáneamente es un hecho revolucionario que es inimaginable. El pensar cuando uno circula por el mundo y viaja por América del Sur, o viaja por África o por Asia, y les explicas que tú eres capaz de moverte de país a país sin pasaporte, que tienes la misma moneda, que existe un único mercado, que tienes unas normas comunes en lo que significa definiciones básicas de lo que es la legalidad en cualquier ámbito de la vida, que tienes unos tribunales que son capaces de imponerse en cuestiones de derechos humanos a los propios tribunales locales, es que no nos damos cuenta de lo que tenemos. Por lo tanto, el ser euroescéptico, yo preguntaría, vamos a ver, la economía española en este momento, y la economía española, incluyo evidentemente la catalana porque es ínsita, es completamente inextricable de la economía española, sin estar en la Unión Europea, yo pregunto, ¿en qué situación estaríamos? ¿Con qué financiación? ¿Con qué credibilidad? Estaríamos devaluando la moneda a una velocidad descomunal y seríamos un país que yo te diría sería la preáfrica de verdad. Por lo tanto, toda esta gente que habla de todas estas cosas, yo le diría, confronten su realidad insatisfactoria, que es la mía, con el vacío i con el abismo que significa la no Europa. Ramon Tremosa. Bé, a veure, el sud d'Europa, que ha sigut els països que més diners han rebut de la Unió Europea, fins fa poc, doncs clar, no hi ha hagut euroescepticisme perquè a Europa eren diners que arribaven. Claro. Javier. Europa està per construir, òbviament, i comparteixo la idea de que es pot ser molt europeista, però a la vegada també ser crític amb bona part de les coses que s'han fet durant els darrers anys, amb les receptes que s'han anat imposant. Sí, hagués de dir que no sóc en absolut euroescèptic, però sóc eurocrític, això sí, això segur. Però això és sa, no? Ser crític amb un mateix és sa. Si no, malament rai. A vegades els amics, oi, quan critiques coses d'Europa i les critiques amb ells, ells arriben a vegades a una conclusió, alguns amics, que diuen doncs deixem-ho, abandonem. Jo dic no, doncs canviem-ho, transformem-ho, perquè esclar, si no ho volem canviar estem perduts. Des d'un punt de vista institucional em sembla que és encara deficient, però ho hem de reforçar i canviar, i des d'un punt de vista econòmic el pacte d'estabilitat i creixement ha escanyat de tal manera l'economia europea que o fem algun acord sobre el deute i, si no, Europa no anirà bé en 15 anys. Senyor Urtasun? Bé, jo crec que el que ens hem de preguntar és què vol dir ser europeista avui, no? Què vol dir defensar Europa? Jo crec que defensar Europa avui és fer l'esmena a la major a com estan les coses, no? Jo crec que la gent, si avui en dia aquestes dades que abans apuntàveu, que hi ha una caiguda de la defensa de la idea d'Europa, està molt vinculada que per la gent a Europa eren bàsicament dues coses, no? Eren llibertats i drets. Per això jo els preguntava si vostès volen anar a Europa per combatre a Merkel o sotmetre's a Merkel. I això m'ho han de contestar. Pero el problema no es, dijéramos, el reduccionismo merkeliano. Yo no quiero decirte, ciertamente yo estoy en radical oposición a una Europa no de los mercados, sino de los financieros y de la especulación. Y eso nos lleva a algo. Hay algo que es patético y es cuando somos incapaces de asumir nuestros propios errores y nuestra propia miseria. La razón de nuestra crisis en España, en grandísima medida, es la estafa que significó la especulación financiera que dio como lugar a la especulación, a la burbuja inmobiliaria. Esta especulación financiera no es consecuencia de una conspiración judeo-masónica bolchevique, como decía Franco, que ocurría sobre España. Es consecuencia de que ninguno de los gobiernos, ni autonómicos, ni el central, ni el Banco de España, ni nadie, cerró, paró, frenó lo que era imparablemente un camino hacia el abismo, porque a todos les venía bien. A los gobiernos autonómicos y a los ayuntamientos, desde el de Barcelona al de la Almunia de Doña Godina, pasando por el de Madrid, les venía estupendo que hubiera un enorme afloramiento, una enorme llegada de capital barato que proporcionaba construcción, porque de ahí salían impuestos y de ahí lo que salían eran tasas municipales para la construcción. La ceguera de nuestros políticos españoles, todos, es gigantesca. Por lo tanto, la responsabilidad está ahí. Y yo quiero decir, ni las cajas son maléficas. Las cajas, en sus consejos, tenían sus muy ilustres culos sentados. Todos los partidos políticos, desde el Partido Socialista, Convergencia, al Partido Popular, al Partido Nacionalista Vasco, y ninguno de ellos, y los sindicatos, comisiones, los defensores de los trabajadores, ninguno de ellos jamás
y yo espero que alguno de los que están aquí me diga, te equivocas y aquí está el acta. Yo quisiera que me enseñaran una sola acta, de un solo consejo, de una sola caja, donde un solo miembro de estos partidos levantara la voz contra las suscripciones preferentes o contra las obscenas hipotecas que estaban creándose. Por lo tanto, el primer problema se llama nosotros mismos. Y el segundo, en cuanto a Europa, lo que tenemos que hacer ciertamente es profundizar en la democracia en Europa. Y eso significa el que evidentemente el Parlamento tenga iniciativa legislativa, que no la tiene, y ahí coincido radicalmente contigo, y por tanto que se convierta... Ha habido un avance revolucionario, y es de ser un Parlamento pasivo a ser un Parlamento co-legislativo junto con el Consejo, que és muy insatisfactorio, però és un avance i hay que profundizar en ello. Ara bé, jo el que voldria també remarcar alhora és que, perquè si no els espectadors s'estranyaran, que si volem canviar Europa ja hi ha indicis pel canvi. A veure, no, jo almenys no vull fer veure que Europa és tan absolutament horrorosa que ara ens ho hem d'inventar. Des de 0, 0, 0... No, vagi parlant que jo l'ajudaré a posar el micròfon perquè la vehemència l'ha portat a desmuntar la màquina. He fet un gest. No, cap problema. I des d'aquest punt de vista jo sí crec que la gran qüestió és si volem seguir amb aquesta majoria, amb aquest gran consens liberal, socialdemòcrata, popular, que ha fet aquestes reformes o volem canviar aquest consens. És la gran qüestió d'aquestes eleccions. Lo que es tremendo es que terminamos siempre hablando de nuestro pequeño ombligo, que es el ombligo español o el ombligo catalán. Cuando estamos hablando de Europa, que es lo que deberíamos hacer, es determinar qué son la Europa, qué es la Europa que queremos profundizar, que yo diría que es una Europa que tenemos que pasar de una coalición de gobiernos manteniendo cada uno soberanías que lo que producen es una ineficacia en la actuación de la Unión Europea. Por ejemplo, en el tema de la crisis. Y después podemos hablar de las políticas concretas y de algo que tengo aquí que creo que es sumamente interesante y que lo denomino casi un documento subversivo, que es un documento de la Unión Europea, que es lo siguiente. La crisis ha sido consecuencia de que tenemos un euro que es cojo, manco y ciego, porque los mecanismos de control de lo que significa el desfase de los presupuestos nacionales y sobre todo el control de los mecanismos de lo que significa una fortaleza bancaria no han existido. Están en este momento discutiéndose el mecanismo único de resolución o bien el Fondo Único de Resolución respecto a lo que significa la gestión de los agujeros bancarios. Y eso es uno de los elementos básicos por los cuales Europa, ante una situación de crisis profunda, se hablaba de que para el mes de abril tendría que terminarse de cerrar el tema. Y es trascendental, porque si no lo que nos encontramos son extraordinarios desfases en cada una de las economías, vamos a decir, locales de cada uno de los países, que afectan a la economía general sin que nadie pueda intervenir en ellos. Y hay algo que es absolutamente tremendo, y es cuando nadie asume su propia responsabilidad. Vamos a ver, las famosas retalladas que realmente existen. Las retalladas es consecuencia ciertamente de un desastre financiero, de un desastre económico, de un desastre de gestión de todos los gobiernos, desde el autonómico al nacional español, sin duda ninguna, pero también de una pésima gestión administrativa. Y ahora cito la parte que digo que es subversiva. Hay un informe, y por eso yo creo en la Unión Europea, porque la Unión Europea de vez en cuando produce informes que te ponen los pelos de punta. Por ejemplo, los informes correspondientes a la corrupción en España. Del 100% de los fondos de cohesión europeos, que son los fondos que han permitido hacer carreteras, que han permitido hacer todo tipo de cosas en España y le han transformado, el 80% de los no acreditados, de los no justificados, se llama España. Y eso es lucha contra la corrupción, que es uno de los elementos fundamentales de nuestro retraso y de nuestra frustración. Mira, hay un informe de la Comisión Europea, y me callo ya, del año 2012, que se llama Cuestiones de Gobernabilidad Regional, lo traduzco del inglés. Y aquí aparecen los 199 gobiernos regionales de la Unión Europea. 199 gobiernos regionales. Y como estamos en Cataluña, vamos a hablar de Cataluña. Cataluña, que parece ser que es la avanzada, que es dijéramos, la punta más alta, yo lo que exijo al gobierno de mi comunidad, que se llama Cataluña, tanto del tripartito, que Dios confunda porque nos dejó hecho unos zorros, como del actual de Convergencia, es que sea elementalmente eficaz. Ya no le pido ni siquiera que tenga éxito, que tenga medianamente eficacia. Déjame terminar. Hay 199 comunidades o regiones en Europa. Cataluña es la última de España, es la 130.
sobre 199. Por lo tanto, además de tener fondos, hay que saber gestionarlos. Este es el mapa obsceno en el cual Cataluña aparece con este color. A medida que el color es más profundo, significa que hay más corrupción, menos gobernabilidad, menos contabilidad, lo llaman accountability, o sea, la capacidad de claridad. Así que dejémonos de hablar de jeremíadas de Europa. Esto es nuestra responsabilidad. Y Cataluña, la peor. 130 sobre 199. La Unió Europea, allò que es diu a vegades a les discoteques. Aquests senyors venen amb mi. Oi? I els va entrar dintre. I van dir, vostè paga? Sí, doncs pagui, i encara paga, pagui. Per tant, com es resoldrà això? Es resoldrà molt bé. És impossible que a la Unió Europea li diguin a Ucraïna, vine, i a Escòcia i a Catalunya, vés-te'n. Això és impossible. Vamos a ver. Los abogados decimos que nosotros tenemos tantas opiniones como clientes. Y el problema no es el ilustre opinión de ilustrísimos letrados, sino lo que decidan, a lo mejor muy incompetentes magistrados, que son los que dictan sentencia. Así que yo, desde el criterio de ilustrísimos letrados, me deja perfectamente fresco. A mí lo que me importa es lo que dice el presidente de la Unión Europea, me importa lo que dice el presidente de la Comisión, la vicepresidente de la Comisión, el presidente del Parlamento Europeo. Y la unanimidad absoluta... El president no ha dit això, eh? Vamos a ver. No, el senyor Martín Schulz no opina. Vamos a ver. Tanto la vicepresidenta como el presidente de la Comisión, como el propio Schulz, que lo ha dicho, digas lo que digas, lo ha dicho, están diciendo de una forma total, y no hay nadie que diga dentro de la Unión Europea lo contrario, nadie, que en el momento en el que se produzca una secesión, se produce una salida, pero por una razón muy sencilla, porque hay que renegociar todos los aspectos que se corresponden a los diferentes sectores del país. Eso es una realidad y a partir de ahí nos podemos encontrar con algo que los ingleses llaman wishful thinking, o sea, el deseo convertido en realidad que nunca se produce. Así que los abogados pagados por la Generalitat que digan lo que digan, eso es rigurosamente absurdo. Lo que me importa, perdóname, déjame terminar, que no te he interrumpido. Déjame terminar. Preguntes parlamentàries m'han contestat tres coses diferents sobre aquest tema. Déjame terminar. Por lo tanto, que salimos de la Unión Europea, eso es una realidad que además se conjuga con algo muy interesante. Cada vez que aparece el señor Mas pretendiendo hablar con alguien de importancia en ningún Estado, no le recibe nadie de relevancia ni de importancia, por cuanto tienen perfectamente claro que Cataluña sale. Yo te digo algo, cuando uno va a hacer un viaje problemático y difícil, lo que tiene que tener muy seguro es el resultado y no opiniones ilustradas, muy seguro el resultado. Si salimos de Europa, perdemos los fondos de cohesión, perdemos, por ejemplo, la ayuda del programa agrario, que tenemos... Però si som 4 duros en el cas de Catalunya. Perdóname, Javier, acabis, sisplau. Si Catalunya és contribuent net... Existe algo muy importante que vosotros no decís, que se llama el efecto frontera. El efecto frontera entre países hermanos, la primera cadena humana es países bálticos, el efecto frontera entre Letonia, Lituania y Estonia es del 55% menos de comercio. Si después de llamar ladrones, ocupantes, genocidas culturales y 1000 cosas más a España se piensa que la mitad del comercio de Cataluña, que es con España, se va a mantener incólume... Un terç. No, señor. No té alternativa Espanya a la producció Perdóname, catalana. eso es lo que tú te crees. Com la soja argentina. Como tampoco dices tú que tendrían alternativa los letones, lituanos y estones. Y el comercio, por ejemplo, entre Chequia y Eslovaquia dentro de la Unión Europea ha bajado el 65%. Eso tenéis que decirlo y decir qué paro va a significar en Cataluña eso. No digáis únicamente las retóricas del 1714. Hablar del presente. Per tant, a Europa tothom diu com que no us deixen votar si teniu molta més legitimitat democràtica que els escocesos? Moltíssima gent, els verds, molts liberals, molts socialdemòcrates, molts populars, perquè són demòcrates. Són demòcrates. Això no és majoria. El que diuen és que no hi ha sortida unilateral al conflicte polític que tenim i que nosaltres només mitjançant el diàleg... Però Espanya no és Gran Bretanya. Sí, Espanya no és Gran Bretanya, segur, però el que tenim aquí i el que ens diu Europa un dia sí... Però s'ha d'escoltar la veu del poble, no? S'ha d'escoltar la veu del poble. Pero hay que saber, pero hay que saber qué riesgos tenemos. Hay que saber qué riesgos tenemos. Quins beneficis tindrem tots, també a Espanya, que farà reformes que no ha fet fins ara. Escúchame, pero hay un riesgo grande que vosotros nunca podréis negar. Y ese riesgo es que podemos salir de la Unión Europea. Y cuando ese riesgo existe, me parece de una frivolidad criminal. Déjame terminar. Es de una enorme frivolidad decir a la gente
que se va a producir una situación sin problema, sin conflicto y sin riesgo, cuando ese riesgo... Perdóname, yo no te hablo de Escocia, yo te hablo de España. ¿Per què no podem ser Yo com te hablo Gran de Bretanya? España. Yo te digo que la realidad... ¿Por qué no podem Oye, ser com Gran escúchame, Bretanya? que yo no gobierno en Madrid. Yo lo que te digo es que Però te tu guste, que contribueixes no a te l'statu guste, quo. yo no contribuyo a nada. Yo tengo sencillamente algo que es respeto por mis conciudadanos y muy escaso respeto por la mística y mítica del siglo XVIII. Yo me preocupa el siglo XXI. Y en el siglo XXI, lo que tenemos, perdóname, déjame de hablar de Escocia, yo te hablo de Cataluña, es el riesgo de salir de la Unión Europea. El presidente Mas y los políticos no tendrán problema de paro. La gente sí tendrá problema de paro y a mí eso me preocupa. Menys que ara, no més que ara. Más que ahora, naturalmente com ho que sí. demostres? Más que ahora. Senyores, Efecto frontera, salida de la Unión Europea. Esperem que voti molta a ver gent si lo perquè habláis. parlem d'Europa. Senyor, no, és que això és parlar d'Europa, Això en aquest cas és parlar d'Europa. Però no només d'això. No, Penses això que és les una altra 5.000 cosa. multinacionals que hi ha a Catalunya es deixaran expulsar per un govern espanyol de la lliure circulació, que és el que és important? No es deixaran expulsar. Penses que Martorell, que fan 500.000 cotxes Lo está diciendo la principal editorial de Catalunya. No trucarà a la Merkel i li dirà que els trens seguiran passant la frontera i els camions i els avions el dia després. Pero el riesgo existe. Y el riesgo es gente que El tú no que- tendrás ni el señor Mas. També pots de sortir a la sueldo. carretera i tenir un accident, però que surts a la carretera, a veure, sisplau, sí? home. Esclar que hi ha un risc. Pues dile a la gente que hay ese riesgo, a ver qué es lo que opinan. Surten a la carretera, quan volen. senyors- Decideixen sortir. Senyors, Hasta que se chocan. moltes gràcies. O no. Aquesta campanya promet.